Un saludo de parte de César Alvarado como ponente de la presentación Evaluación de la recarga potencial hídrica de la cuenca baja del río Paz en Ahuachapán, El Salvador. En primer lugar, agradecer a las autoridades de la Universidad de El Salvador y a los organizadores del Congreso de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. Mi presentación consta de 5 puntos, iniciando con una introducción sobre lo que se trató la investigación, la metodología que se llevó a cabo para esta investigación, el cálculo del balance hídrico, los resultados obtenidos y conclusiones. Para iniciar, esta investigación se llevó a cabo en la cuenca baja del río Paz, en el occidente de la República de El Salvador. Este está ubicado en el departamento de Ahuachapán y la finalidad era generar el cálculo de recarga potencial hídrica para posteriormente obtener el caudal de agua que recarga al acuífero de la zona de estudio y así tener una cifra que indique la disponibilidad del recurso hídrico, dado que se han identificado cambios drásticos del uso de suelos y afectaciones a la calidad y disponibilidad del agua subterránea a lo largo de los años, debido a diversos factores, destacando entre estos el crecimiento de la industria azucarera. Por eso, una de las preguntas de la investigación es cómo ha incidido el cambio del uso de suelo en la recarga potencial hídrica. Es de notar que la intervención de la universidad en este tipo de investigaciones está respondiendo a los problemas que tiene la sociedad salvadoreña. El recurso hídrico está siendo constantemente amenazado, principalmente por la incidencia antrópica debido a transformaciones de uso de suelo, impermeabilización de suelos, explotación de acuíferos y aumento de la demanda poblacional e industrial, cuya implicación se verá manifestada en los diferentes elementos del ciclo hidrológico, en específico en el almacenamiento del agua en el subsuelo, y que en este caso, con lo planteado anteriormente, implicaría la disminución de la recarga hídrica, así como del caudal de recarga en acuíferos. Por tanto, es necesario aplicar diversas herramientas para realizar la evaluación de los elementos del ciclo hidrológico, siendo uno de estos el balance hídrico de suelos, como un método capaz para evaluar la evolución y comportamiento hidrológico de acuíferos. Los acuíferos costeros son afectados principalmente por la presión poblacional, agrícola y turística, por lo que es necesario estimar el potencial de estos, definido como el máximo volumen de aguas subterráneas para extraer de un acuífero sin que éste sea sobreexplotado. En este caso se utilizaron diversos métodos de investigación, aplicación de métodos geofísicos, determinación de permeabilidad, inventario de puntos de agua, que posteriormente todo esto sirvió para poder utilizar la metodología del balance hídrico de suelos desarrollada por Gunther Chosinski. Dentro de la metodología utilizada, se inició con una revisión y recopilación y análisis de antecedentes de información, la delimitación de la zona de estudio de interés, una preparación logística, se analizaron materiales y métodos apropiados para recabar información y para la determinación del cálculo de la recarga potencial hídrica. Además de eso, en la figura podemos determinar que la zona de estudio geológicamente pertenece a materiales de origen sedimentario. Estos materiales son de alta permeabilidad en su mayoría de casos, pero la permeabilidad no depende solo del material geológico, sino que también de los diferentes tipos de uso de suelo. Para ello, nos basamos en la ecuación principal del balance hídrico, que es que la precipitación es igual a la evapotranspiración más la escorrentía y eso agregado con la infiltración. A partir de ahí se pueden conocer el estado de humedad de la cuenca y este está asociado principalmente a la precipitación recibida, ya que
esta en general es la única entrada de agua hacia los acuíferos. El balance hídrico de suelos de Chosinsky que se utilizó era para estimar la recarga potencial hídrica del acuífero, y este método determina que el caudal de agua lluvia que recarga el acuífero, una vez sucedidos todos los procesos anteriores de evapotranspiración, escorrentía e infiltración, la extracción de agua por plantas, como es lo que llamamos evapotranspiración. Entonces, en esta relación es necesario tomar en cuenta que de toda la cantidad de agua precipitada, hay un porcentaje que logra llegar a recargar los acuíferos. Y en el estado ideal de los suelos, se puede determinar o estimar esa recarga potencial que tiene el acuífero. Para ello, se realizaron 8 pruebas de permeabilidad de hidráulica distribuidas en la zona de estudio en los diferentes tipos de uso de suelo que existen en la zona. Para ello se utilizó el permeámetro de Welf, quiere decir que se utilizó el método de carga constante, y se trató de tener los datos más representativos de cada uno de estos tipos de uso de suelo. Como les mencionaba, la permeabilidad depende de la textura del suelo. Para los más comunes, que son suelos arcillosos, francos, y podemos ver en el cuadro los diferentes valores obtenidos de la conductividad hidráulica en esos diferentes tipos de uso de suelo. A partir de ahí, la recarga obtenida fue de 441 milímetros por año, y teniendo el área de la cuenca que se estudió, se obtiene que el caudal que infiltra en el suelo para recargar el acuífero es de 23 millones de metros cúbicos anuales. El resumen de los datos obtenidos se observa en la tabla 2, donde teníamos un promedio anual de precipitación de 1526 milímetros. De esto, una infiltración bastante alta de 1042. Hay un escurrimiento de 252. Y lo que es importante para la determinación del potencial hídrico es la recarga, la cual se obtuvo de 441 milímetros por año. Con respecto a los diferentes tipos de uso de suelo, se muestra en los diferentes mapas cómo estaba distribuido el uso de suelos en el año 1996, y en los últimos años cómo ha incrementado el uso de caña de azúcar en toda la zona. Por lo tanto, se hizo un ensayo para determinar ese potencial de recarga hídrica para años anteriores, como en el año 96, y a partir de ahí se logró observar una disminución de recarga potencial debido al cambio de uso de suelo de manera extrema, digámoslo así. Para el año 1996 teníamos que para los pastos, el uso de suelo de pastos y granos básicos tenía una recarga de 20.5 millones de metros cúbicos, mientras que ahora, como ha disminuido en extensión, solo tiene 15.9, mientras que la caña de azúcar para el 96 tenía una recarga de 2.8 y actualmente es de 5.9. El hecho de que haya un mayor uso de suelo en caña de azúcar no significa que no haya recarga del acuífero. Sin embargo, las condiciones no son las ideales para una mejor recarga hídrica. Y eso es lo que se logró observar con este ensayo. Como las conclusiones principales de la investigación son que la recarga potencial total del área en este momento es de 23 millones de metros cúbicos anuales,
de los cuales el 68.5% es aportado por el tipo de uso de suelo de pastizales, mientras que el cultivo de caña aporta apenas un 25% de esa recarga potencial. Y hay que considerar que el cultivo de caña ha crecido 2.65 veces desde finales del siglo pasado. Por lo que existe la posibilidad, según el ensayo realizado, que la recarga ha disminuido significativamente. Respecto a la dinámica del agua subterránea, se puede concluir que la dirección del flujo de agua subterránea de la cuenca presenta una condición natural de descarga predominante hacia el mar. Esto en la parte, como se observa ahí, es el límite entre la cuenca baja del río Paz y la cuenca o la región hidrográfica Cara Sucia San Pedro. En la parte que es de la cuenca baja del río Paz, la dirección del flujo del agua es un poco más predominante hacia el río Paz. A partir de esto se hacen un par de recomendaciones como el diseño de un plan de manejo integral del recurso hídrico, donde se puedan involucrar a todos los que están interviniendo en la extracción o en el uso del agua subterránea. Y para que éste tenga un mantenimiento y tenga una mejor sostenibilidad con el tiempo. La gestión del recurso hídrico en la zona debe implementar también medidas de protección ante el cambio climático, ya que uno de los parámetros más afectados con el cambio climático es la temperatura. Y por lo tanto, en las zonas costeras vamos a tener variaciones de temperatura un poco más extremas, lo que va a permitir una mayor evapotranspiración, o sea, menor recarga de los acuíferos. Aparte de eso, la demanda de agua se ha visto incrementada de manera sin regulación y la agricultura está haciendo uso bastante alto de este recurso, lo cual lo deja en una situación muy vulnerable, no solo al recurso, sino que a la población que necesita el abastecimiento de esta. El cambio climático también generaría alteraciones en los regímenes de lluvia, aumentos prolongados de sequías, así como también otros efectos de contaminación por el plaguicidas en los cultivos. Finalmente, agradecer al Grupo de Investigación Hidrogeología y al Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección que contribuyeron para la investigación. Dentro de este proceso hubo una cooperación en conjunto entre la universidad y la Asociación de la Unidad Ecológica Salvadoreña, además de logísticamente la ayuda de la población de la zona por medio de la Asociación Comunitaria de la Microcuenca del Aguacate. Además de eso, Irene Suisse aportó financieramente en la investigación, por lo tanto también merece los agradecimientos. Esta es mi presentación. Muchas gracias.